Damos gracias una vez más a Dios por vuestra sintonía y gracias también por permitirnos entrar y llegar a sus hogares a través de este canal. El tema de hoy tiene que ver con justificado al creer en Dios. El texto bíblico está en el libro de Génesis capítulo 15, versículo 6. Y dice así la palabra de Dios: Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. La justificación no se alcanza por obras, sino por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Un ejemplo, la vida de Abraham, quien no hizo nada para alcanzar la justicia, solo creer. Hay tres cosas que debemos resaltar en relación a que la justificación se recibe al creer en Dios. Número uno, la justicia la recibe el que cree, no el que obra. La justicia la recibe el que cree, no el que obra. Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es necesario enfatizar esta idea. La justicia la recibe el que cree, no el que obra. Pareciera estar fuera de razón al escucharla por primera vez, porque el sentido de la recompensa está tan arraigado en el ser humano que sin pensarlo lo atribuimos a Dios igualmente. Si no hacemos algo, no merecemos recibir. Por lo tanto, quien no hace, no recibe. Aquí tenemos una ley distinta que espanta a todo hombre al quebrar su esquema mental de recompensa. Por esa razón, el profeta Isaías dice que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos. Isaías 55, versículo 8 al 9. Porque mis pensamientos, dice el profeta, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Número 2, la justicia la recibe Abraham siendo un gentil. Un gentil era una persona considerada que no era parte del pueblo escogido de Dios. ¿En qué momento, la pregunta es, en qué momento recibió Abraham la justificación por la fe? Abraham, cuando recibió la justificación por la fe, fue antes de ser circuncidado. Miren lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 8 al 10. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después, termina el pasaje bíblico. Salmos capítulo 32, versículo 1 y 2. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Verso 2. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Era muy marcado el aborrecimiento de los israelitas hacia los incircuncisos, pero se olvidan que su ancestro más lejano, Abraham, también lo fue, y que la circuncisión lo recibió después de haber creído en Dios. La circuncisión, dice Pablo, no tiene valor espiritual si no va precedida de la fe. Vuelvo a repetir esto. La circuncisión, dice Pablo, no tiene valor espiritual si no va precedida de la fe. Alguien puede ser un gentil y ser declarado justo por su fe en Dios. Esto no se aplica a nosotros. Cuando siendo ya hijos de Dios, solemos menospreciar a los pecadores como si nosotros nunca lo hubiésemos sido. Número 3, la justicia requiere de paciencia y de esperanza. Romanos 4:18.
Contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Abraham se estaba poniendo más viejo, sin fuerza para concebir un hijo. Él creyó en esperanza contra toda esperanza, dice el texto, antes de llegar a ser padre de muchas gentes. Abraham creyó en la promesa de Dios y esperó 15 años para tener el heredero en sus brazos. La justificación requiere de la paciencia. La justificación requiere de la esperanza para ver su fruto, su resultado. Muchos es donde fallamos al exigir fruto a la fe ahora mismo. Muchos fallamos y si no los obtenemos nos desanimamos hasta el punto de desconfiar de la propia palabra de Dios. Sin embargo, la fe es como la concepción natural. Debe esperarse el tiempo necesario, el tiempo de la vida, el tiempo de Dios para que el fruto por fin aparezca. Abraham, dice la Escritura, fue declarado justo en el mismo acto de creerle a Dios. Sin embargo, los frutos de esa justificación tardaron algún tiempo en aparecer. La palabra de la promesa de Dios fue cumplida, pero ¿cuándo? En el momento oportuno de Dios. Es por la fe y la paciencia que se heredan las promesas de Dios. Repito esto, es por la fe y por la paciencia que se heredan las promesas de Dios. Y de eso nos habla este tercer aspecto de la justificación por la fe de Abraham. Esta espera es normalmente más larga de la que quisiéramos porque somos impacientes por naturaleza. Pero los caminos de Dios, dice la Escritura, son más altos que nuestros caminos. Los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros y Él nos hace esperar porque en esa espera se va produciendo otros aspectos espirituales provechosos en el corazón del creyente. En conclusión, somos justificados creyendo con nuestros corazones que Dios envió al Hijo a morir por nuestros pecados. Somos salvos creyendo con nuestro corazón, no somos salvos por ninguna otra razón. Hemos llegado a ser justos creyendo con nuestro corazón que Dios borró todos nuestros pecados con Jesús, con su muerte en la cruz del Calvario. Somos justificados no por las obras de nuestra carne. No podríamos llegar a ser justos si Jesús nos dijera, yo borraré todos tus pecados, pero con una condición. No puedes fallarme porque dejarías de ser mi hijo si lo haces. Sería salvo si Dios hubiera dicho, perdonaré tus pecados pequeños, pero los grandes déjame ver. No puedo perdonar tus pecados grandes, solo los pequeños. Invalidaré tu liberación si fallas. De ninguna manera. Somos justificados por creer con nuestro corazón y confesar que Jesús nos salvó, llevando sobre Él todo el pecado de la humanidad en la cruz y de igual manera nos justificó. Dios al que cree le cuenta por justicia. Dios justifica al que cree. Justificado solo por creer en Dios. Inclina tu rostro para darle gracias a Dios. Señor Dios y Padre, muchas gracias una vez más por tu palabra. Gracias por darnos esta enseñanza tan específica de que nosotros somos justificados al creer en ti y aceptarte como nuestro Dios. Bendícenos y muchas gracias por estar con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Busquen siempre su rostro y su presencia. Que Dios les bendiga. Si te gustó el mensaje de hoy y fuiste bendecido, dale me gusta. También presiona la señal de suscripción y la campanita
para notificarte cada vez que nosotros subamos un video en este canal. Y no te olvides de compartirlo con tus amigos y familiares. Que Dios te bendiga.